Marcos capítulo 4, verso 26. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme, y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios, o con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, soberano Señor, damos gracias, Señor, en esta mañana por permitirnos el privilegio y la oportunidad de congregarnos, de poder sentarnos a la mesa para conmemorar el sacrificio de Cristo, para hacer memoria de lo que hizo nuestro Señor, despojándose de su gloria y viniendo a este mundo, encarnándose. Damos gracias, Señor, porque nos das el privilegio, Señor, de alabar y glorificar tu nombre y de entonar alabanza, Señor, hacia usted, porque las merece. Damos gracias por la oportunidad que nos das también de darte un poco de lo mucho que tú nos das. Y hasta ahora, Señor, por el privilegio de escuchar tu santa palabra, que es vida para nuestra alma, Señor, que es una fuente inagotable de sabiduría para nuestras vidas, para sabernos conducir en este mundo y para prepararnos para ser hombres perfectos, ser cristianos llenos y completos para toda buena obra, Señor. Gracias, Padre, ayúdanos a recibirla con mansedumbre, con humildad, con todo el amor, y que ella produzca, Señor, lo que tú quieres, Señor, porque sabemos que tiene poder y que no volverá vacía, sino que hará aquello a lo cual tú la mandes. Te alabamos, te exaltamos, te bendecimos, Dios, porque eres nuestro Dios y vives y reinas por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, oramos para tu gloria y honra. Amén. Bien, hermanos, vamos a meditar un poco acerca de el crecimiento en el reino de Dios. Jesucristo en esta parábola compara el reino de Dios, que es la iglesia, porque así lo enseña la palabra de Dios, como una semilla que un hombre planta y que luego se va, y que así él se levante, así él se trasnoche, así él duerma, él no puede hacer nada, digámoslo, en él mismo, sino que es la semilla que lleva fruto. La tierra como tal va brotando y va haciendo que crezca una planta a tal punto que esa planta crece, echa ramas y por supuesto da unos frutos. Pues bien, hermanos, nosotros como cristianos debemos entender que nacimos de la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre, que esa simiente ha llegado a nuestras vidas y que obviamente todos nosotros como cristianos vamos creciendo en la fe y vamos creciendo para llegar a ser como la planta, un árbol frondoso, grande, que echa sus ramas y que da fruto y que aún sirve para otros, como lo enseña la segunda parábola.
Las aves de los cielos vienen y dan y moran en ella. Es así la vida del cristiano. Es así la vida del creyente, en un constante crecimiento. Vamos a hablar un poco acerca de la madurez, el crecimiento y la madurez en el cristiano. ¿Por qué es importante que el cristiano madure? ¿Por qué es importante que su fe crezca? En una ocasión, Jesús, estando con sus apóstoles, en ellos había esa inquietud, esa petición. Y en una ocasión los apóstoles le dijeron al Señor: Señor, aumentanos la fe. Qué bueno es cuando la fe, que es un don de Dios, que Dios nos ha dado, que Dios nos ha sembrado en nuestras vidas, va subiendo a muchos grados. Y de hecho, hermanos, siempre sabemos que la fe, la palabra de Dios la dice, va a ser probada. Y por eso es que la fe de cada uno de nosotros puede que no sea igual, puede que la tengamos en grados. Y por eso es que las pruebas sirven para que nuestra fe crezca. Crezca. Y dice Pedro, sea mucho más preciosa que el oro. ¿Usted ha visto un metal o un mineral que es más precioso que el oro? El diamante. El diamante es un mineral muy, muy valioso, más valioso que el oro. Y Pedro dice, mucho más preciosa que el oro. Bueno, la fe es mucho más preciosa que inclusive un diamante. Ahora bien, pongamos un ejemplo. Un niño, dele un diamante a un niño. ¿Qué hace con él? Bueno, puede que lo toma como un juguete, tal vez lo tira, tal vez lo comparte con otro, lo regala, o aún ese diamante una persona puede arrebatárselo fácilmente, otra persona, ¿cierto? Porque esa persona es un niño. Ese niño tiene un diamante que no sabe que es algo muy valioso, que es algo muy preciado, y cualquiera se lo puede arrebatar. Ahora, dele ese mismo diamante a un hombre adulto que sabe que es un diamante. ¿Qué va a hacer con él? Lo va a cuidar, lo va tal vez a invertir. Y si alguien viene a arrebatárselo, oiga, ¿a usted qué le pasa? Esto es un diamante. Yo no puedo dejar arrebatarme este diamante. Esto vale mucho. Bueno, así es el crecimiento en la fe. La fe mucho más preciosa que el oro, mucho más preciosa que un diamante inclusive, sufre muchas cosas. Pero en la medida en que nosotros como cristianos crezcamos, vamos a darle el manejo, vamos a administrar y vamos a realmente valorar y guardar a fin de que nada de este mundo nos la robe. Nosotros, hermanos, como cristianos, debemos entender que si nuestra fe no está robusta, no podemos lograr progresos en nuestra vida hacia la perfección o hacia la madurez. Un predicador decía, denme una robusta fe en Dios y no necesito pedir ninguna otra cosa, pues la fe vigorosa convertirá la pobreza en riqueza, la debilidad en fortaleza, las profundas aflicciones en gozos perdurables y las dificultades monstruosas en triunfos maravillosos, decía un predicador. Debemos entender, hermanos, que no podemos como cristianos quedarnos estancados, sino que debemos madurar en nuestra fe. Que el proceso de madurez en la vida del cristiano es un proceso continuo que debe siempre durar y que debe siempre mantenerse. Vamos a leer un proverbio, en Proverbios capítulo 4. Versículo 18. Así es la vida del justo.
Así es la vida y debe ser la vida del cristiano. Mas la senda del justo, de los justos, es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es que perfecto. Así es la vida del cristiano. Porque la simiente de Dios está en nuestras vidas. Y puede producir fruto, dice la Biblia, y produce a 30, a 60 y a 100 por uno. Y así debe ser la vida, porque realmente la vida, o más bien el árbol, se conoce ¿por qué? Por sus frutos, Jesús lo dice. El árbol se conoce por sus frutos. Las evidencias son las que delatan a una persona, a un ladrón. Cuando una persona está alcoholizada, ¿qué lo delata? El tufo. Aunque él puede negar que ha bebido mucho, que no ha bebido, perdón, él lo delata el olor a trago, el olor a alcohol. Así mismo es el cristiano. Podemos nosotros aparentar muchas cosas, podemos nosotros escondernos tras un manto de pureza, pero al final son los frutos los que muestran quiénes somos, en dónde estamos. Son los frutos. Por eso es importante la madurez. Y es un desafío para todos nosotros. ¿Por qué? Porque si realmente queremos ser semejantes a Jesús, llegar a ser como Él, pues debemos entonces crecer. Debemos madurar. Debemos cada día, como dice este pasaje de Proverbios, cada día aumentar en nuestra vida espiritual. ¿Por qué no se madura o por qué no hay madurez en la vida de todo cristiano? Bueno, varias razones. Primero, tal vez la casa está edificada sobre la arena y no sobre la roca. Mateo capítulo 7, versículo 24 dice que hay dos tipos de cimiento, ¿no? De casas que fueron construidas sobre dos tipos de cimientos. Una fue construida sobre la arena y vinieron los vientos, vinieron los ríos, vinieron las tempestades y vinieron todas estas cosas, que las dos casas aparentemente son dos casas que se ven iguales en su apariencia, porque pueden ser iguales, pero lo que las diferencia son los cimientos. Entonces viene la que está construida sobre la roca. Y la que está construida sobre la roca, vienen vientos, vienen dificultades, vienen huracanes, y la casa no cae porque está fundada sobre la roca. Es probable, hermanos, que muchos cristianos no crecen porque simplemente están enfatizando mucho en otros aspectos de su vida, porque su centro de interés no es el espiritual. Y porque su casa espiritual no está fundada sobre la roca, sino sobre la arena. Y por eso no crecen, y por eso no maduran. Porque da más énfasis al trabajo, al dinero, a los propios deseos egoístas, o porque simplemente son conformistas y no se empeñan en esforzarse cada día más porque su nivel espiritual cada día sea mejor. Pero si nosotros vivimos bajo la influencia poderosa del Espíritu Santo, cada día entonces estaremos produciendo fruto, porque la Biblia dice que el fruto del Espíritu no es de nosotros, es del Espíritu. Y el Espíritu mora en nuestras vidas. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y si nos ponemos a enumerar, tal vez no nos alcanzaría el tiempo. Cada una de estas cosas, cada una de estas manifestaciones del fruto del Espíritu, pues bueno, allí podríamos discernir qué tanto maduro estamos, qué tanto hemos crecido, qué tanto pacientes somos, qué tanto amorosos somos, qué tanto gozo hay en nuestra vida, qué tanta paz, qué tanto dominio propio, qué tanta templanza y mansedumbre, etcétera, etcétera. Tal vez no nos alcanzaría el tiempo para meditar en todo ello.
Pero algo sí es muy cierto y algo sí es muy evidente. El cristiano muestra las evidencias de su crecimiento por los frutos que Él da. Los frutos que nosotros demos. Y por eso la Biblia constantemente nos está enseñando que debemos andar en el Espíritu y no andar en las obras de la carne. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Andemos en el Espíritu. Ahora en 1 Timoteo, vamos a leer 1 Timoteo capítulo 4, versículo 15. Pablo, hablándole a Timoteo, le dice: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Es decir, Pablo le está diciendo a Timoteo: los frutos que tú des van entonces a manifestarse a los demás. Pero Pablo le está diciendo: ocúpate en tu crecimiento como cristiano, ocúpate en todo lo que necesitas para ser un cristiano, un hombre, y en este caso Timoteo, que era un evangelista, un siervo, que aproveche todo lo que Dios le ha dado y entonces manifiesta a los demás su madurez. Otra razón por la cual muchas veces no maduramos es porque no nos ayudamos entre nosotros y no vivimos una vida de comunión como cristianos. Entonces pensamos que nosotros podemos solos y no nos ayudamos entre nosotros. En Efesios capítulo 4, versículo 16, vamos a ver algo, un aspecto importante. Capítulo 4, verso 16, dice: de quien todo el cuerpo, bien concertado. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia, ¿no? Y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan, miren, observe la palabra, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe ¿qué? Su crecimiento. Observe que el pasaje dice que nosotros, al estar unidos, al estar congregados constantemente, al cada uno como miembro de ese cuerpo, estar unidos como un cuerpo que está unido por sus coyunturas, eso hace que vayamos, según la actividad propia de cada miembro, va haciendo que vayamos ¿qué? Creciendo, para ir edificándose. La palabra edificación significa construcción. Es la palabra construir. Edificar significa construir, aumentar en pisos. Cuando los cristianos no comparten, no se ayudan mutuamente, y muchos creen que pueden llevar su vida cristiana por allá alejados, solamente ellos como sucumbos solos, donde no dependen de nadie, donde no necesitan la ayuda de nadie, donde no requieren la comunión con el resto de sus hermanos, entonces se debilitan. Y esa falta de ayuda mutua hace que no crezcan, no crezcamos. Pero cuando vivimos como comunidad, como cristianos que pertenecemos y somos interdependientes unos de los otros, entonces nuestra fe crece. También nuestra fe crece. Entonces, hermanos, no está bien que nos dejemos llevar por el mal, por las cosas de este mundo, porque también
En Efesios, allí mismo en el capítulo 4, versículo 14, para que no seamos, dice el versículo 13, vamos a leer el contexto, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que no seamos, ¿qué? Ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Por qué muchos cristianos se dejan llevar fácilmente por cualquier viento de doctrina? Porque son niños, porque no han crecido en la fe y fácilmente se dejan llevar. Pero nosotros, hermanos, debemos, y es nuestra responsabilidad, cada día en nuestra vida como cristianos, ya no ser niños, crecer en el Señor y dejar tantas actitudes infantiles que como cristiano a veces mostramos. ¿Usted ha visto a los niños cuando pelean? Ellos pelean y al ratico están otra vez jugando. Bueno, a veces hay cristianos así. Pelean con sus hermanos, mantienen peleados para que después otra vez estén en esa comunión. Pero pudo haberse evitado la pelea. ¿Por qué? Por la madurez. Los esposos que pelean constantemente y que mantienen de pelea en pelea, y ya su casa no es una casa de armonía, sino que es un campo de batalla donde se escuchan diferentes sonidos de sartenes, de ollas, de tenedores, bueno, etcétera, de tantas cosas, para que al final otra vez se reconcilien. Y no es que estemos exentos de diferentes diferencias con nuestro cónyuge, pero podemos evitar eso. ¿Cómo? Madurando en el Señor. Madurando en dejar de ser tal vez egoístas, en tal vez de ser caprichosos por algo, por esto, por aquello. Pablo en 1 Corintios 13 dice: cuando era niño, pensaba como niño, hablaba como niño, mas cuando ya fui hombre, ¿qué pasó? Dejé lo que era de niño. Es nuestra responsabilidad, hermanos, como cristianos, que podamos vivir una vida digna en el Señor, sin que obremos de forma indebida y crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que es Cristo, dice la Escritura. Cristo, hermanos, es el mayor ejemplo de madurez, y esa madurez de Jesús nos va a inspirar para que podamos ser mejores como cristianos. Y vamos a ver entonces algunos ejemplos de Jesús. En Juan capítulo 8, de Jesús. Juan capítulo 8. Versículo 2. Bueno, vamos a leer del verso 1. Dice: y Jesús se fue al monte de los olivos. Cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos, ¿no? ¿O qué será su casa? Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro,
esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Imagínense la escena. Jesús está en medio de estos hombres, en medio de estos fariseos, de estos escribas, y como siempre ellos buscaban era una ocasión de caer a Jesús, ¿no? Jesús ya sabía la intención de ellos. Jesús sabía de que estos no venían para preguntar si es que porque de pronto no sabían. Jesús lo que siempre detectaba y lo que evidentemente estos hombres hacían era tratar de acusar a Jesús, tratar de hacerlo caer en alguna trampa, tratar de hacerlo caer en alguna cosa que dijera mal para acusarlo. Eso es lo que dice el versículo 6, ¿no? Le querían tentar para poder acusarlo. Pero la actitud de Jesús, ¿cuál fue? Conservar la paz, la tranquilidad. Y Jesús simplemente estaba allí, inclinado en tierra, y escribía con el dedo algo. No sabemos, nadie hasta el momento ha descubierto qué fue lo que escribió Jesús, pero estaba escribiendo algo. ¿Qué quiere dar a entender eso, hermanos? Que Jesús conservó la paz aun cuando sentía intimidación, acusación, como que estaban como gavillas alrededor esperando a ver en qué lo podían acusar. Así debemos ser los cristianos. En medio de todas las circunstancias adversas que se nos presenten, debemos, como cristianos, empezar a madurar en eso, hermanos, y a conservar la paz, a estar tranquilos. Y luego pasó lo que pasó, ¿no? Jesús empezó a decirles a estos que, bueno, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Y lo que hicieron fue empezar a arrojar las piedras, y Jesús con esta mujer tuvo misericordia y le dijo: ve y no peques más. Pero nos muestra, hermanos, un Jesús en paz. Así somos nosotros cuando nos vienen dificultades que están acosándonos, que están perturbándonos. Somos de esos cristianos que, como lo leíamos ahorita, decía el predicador, ante las circunstancias conservamos y adquirimos más bien fortaleza. Maduremos en eso. Maduremos en esas dificultades. ¿Qué pasaría, hermanos? Pongo un ejemplo. Si en estos momentos hubiera un temblor. Si temblara en estos momentos, ¿qué haría usted? ¿Se desesperaría y saldría corriendo? Bueno, esperemos y tal vez vamos saliendo de una forma muy tranquila, en la cual vamos a, como lo dicen los brigadistas, una zona de encuentro. ¿Es que dicen? Y ahí esperamos a que pase. Pero por lo general las personas, cuando hay un temblor, cuando hay una dificultad, ¿qué hacen? Corren, y lo que hacen es hacer daño a otros, porque pisan a otros, y muchos han muerto no por el temblor y el terremoto, sino que han muerto por las pisadas de los otros. A veces pasa en nuestras vidas entonces que hay temblores, que hay cosas que nos sacuden en nuestra vida, y nos desesperamos tanto y actuamos de una forma tan loca que ni siquiera salimos de nosotros del temblor, sino que también hacemos daño a otros. Pero como dice Santiago, hermanos míos, esto no debe ser así. Esto no debe ser así.
sino que debemos buscar, hermanos, la ayuda del Señor. Y si el terremoto es algo que dura un segundo y se cae todo, pues, ¿qué le vamos a hacer? Dios así lo quiso. Dios así lo quiso. Pero, hermanos, maduremos en todo aquello que necesitamos madurar. En Marcos capítulo 2, versículos 7 al 9, otro ejemplo de Jesús. Marcos capítulo 2, versículos 7 al 9. Y el contexto habla de un paralítico que fue llevado ante Jesús, y las personas que lo llevaron pensaron que Jesús lo iba a levantar, y cuando Jesús no hizo eso en el primer acto, sino que le dijo: hombre, tus pecados te sean perdonados. Luego de eso, las personas que estaban allí, los judíos, los fariseos, los escribas y todos los que con los que andaba Jesús allá al lado, buscando la ocasión de caer, decían: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Como vemos aquí otro ejemplo, que Jesús conocía los pensamientos de los demás. Pero ¿cómo pudo haber actuado Jesús allí humanamente o carnalmente? Que no lo hizo, obviamente. Con odio, con rencor, responder: ustedes porque piensan así, ustedes son una partida de malpensados, ustedes son... Tantas reacciones, hermanos, tantas reacciones que hay hoy en día para las diferentes situaciones que se nos presentan con nuestro prójimo. Pero Jesús también, con mucha paz, con mucha tranquilidad, supo manejar la situación. Y lo que hizo fue decirle: ¿es más fácil esto o es más fácil aquello? Y le perdonó los pecados al paralítico y levantó también al hombre de ese lecho. Hermanos, nosotros debemos aprender a lidiar con las circunstancias y con las dificultades que se nos presentan con las demás personas y aprender a reaccionar de la mejor manera. Todavía, gracias a Dios que aquí no hay de eso, pero todavía hay cristianos que reaccionan ante las dificultades y ante las ofensas de otros, también con ofensas, también con palabras toscas, también con la misma moneda. Gracias a Dios aquí no hay ninguno de eso, porque gracias a Dios estamos creciendo y estamos madurando. Amén. En Mateo capítulo 14, versículo 14, y saliendo Jesús, vio una gran multitud. ¿Y qué pasó con Jesús? Y tuvo ¿qué? Compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Es una muestra también de madurez de parte de nuestro Señor, que había en Él algo que tal vez en nosotros, como cristianos, hemos perdido: la sensibilidad, la compasión por los demás, por las necesidades de los demás.
a tal punto, como lo decía en una predicación anterior, que nos relajamos y que ya no nos importa qué está sufriendo el otro, qué está sintiendo el otro y qué es lo que pasa con X o Y persona. Y nos relajamos. Debemos madurar en eso, hermanos. Debemos madurar a tal punto de que podamos realmente sentir compasión como Jesús sintió compasión por las almas, por las personas, que las veía, dice en otro pasaje, como ovejas que no tenían pastor. Pero a veces, hermanos, estamos tan ocupados en este mundo, tan llenos de cosas, tan llenos de ocupaciones, tan llenos de actividades, que no nos ponemos a meditar un poquito, a pensar por un momento qué necesita nuestro hermano, nuestra hermana. Y si no, preguntémonos, hermanos, cada domingo, ¿por qué la canasta de la benevolencia tal vez no está llena? Y no lo digo para que, bueno, el hermano le está mandando a que hagamos esto, no, hermanos. Pero meditemos un poco. Si las necesidades de algunos hermanos están, ¿por qué no ayudar con algo? ¿Por qué no ser sensibles al menos en eso? Es algo material, pero tal vez sirve para suplir las necesidades de alguno. No llenarlas, porque no llenamos necesidades, pero al menos suplir para esa semana, a ese hermano, a esa hermana, a esa familia que tal vez pasa por alguna necesidad. Pero Jesús veía a la multitud con esa actitud, con compasión, ¿sí? Y sanó a los que ellos estaban enfermos. Tal vez nosotros no podemos sanar físicamente a un hermano o hermana porque no tenemos todavía ese poder, o no lo tenemos ya porque ya no se dan ese tipo de milagros. Pero sí podemos sanar corazones, o por lo menos ser instrumentos de Dios para que Dios sane corazones a través de una palabra de aliento, a través tal vez de escuchar a alguien. A veces hay hermanos que se le acercan y solamente quieren hablar y ya, no más. No quieren que les hablemos, solamente que los escuchemos, no más. Eso es, hermanos, parte de nuestra madurez como cristianos, el poder ayudar a otros. Y esto es un tema que más adelante inclusive se va a dar en cuanto a la actividad propia de cada miembro. Pero son ejemplos muy básicos y que nos enseña la palabra de Dios de lo que hacía Jesús y de lo que sentía Jesús. ¿Cuáles son las evidencias, hermanos, de la madurez de un cristiano? Bueno, primero que todo, la palabra de Dios está abundando en la vida de cada uno de nosotros. Si la palabra de Dios no abunda en nuestras vidas, entonces vamos a hablar de otras cosas, ¿no? Y la pregunta sería, hermanos, ¿de qué es lo que hablamos? ¿De qué habla usted, hermano? ¿Cómo habla? ¿Cómo actúa? Pablo, en una de sus cartas, le escribe a los Colosenses, que es la carta que estamos viendo los miércoles, que ya no vivan más en inmoralidad, en impureza, en malos deseos, en codicia, en todo esto, porque es idolatría. Sino que dice también en el libro de Colosenses que la palabra de Dios abunde en cada uno de nosotros. Pero si la palabra de Dios no está abundando, entonces nuestras vidas van a hablar de otras cosas diferentes. ¿De qué hablamos, hermanos, entonces? De eso que hablamos, eso es lo que abunda en nuestro corazón, porque la Biblia dice que la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. También el libro de Colosenses nos habla de que quitemos de nuestras vidas la ira, el enojo, la malicia, el lenguaje sucio, las malas palabras, las truhanerías y toda clase de cosas que van en contra de la voluntad de Dios.
la palabra de Dios si abunda en nuestros corazones, es una evidencia de que estamos en un proceso de maduración, de que estamos en un proceso de crecimiento espiritual. Pero si la palabra se nos empolva durante toda la semana y cuando la traemos vamos a un trapo y la limpiamos porque está llena de polvo, entonces es ahí donde, como dice popularmente, ¿a qué estamos jugando? ¿O qué estamos haciendo con nuestra vida como cristianos? Cuando somos luz en este mundo, vamos a leer en Filipenses 2:15. Filipenses 2:15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Cuando somos luz ante el mundo, sentimos como Cristo siente, pensamos en lo que Cristo piensa, y allí mismo en Filipenses 4, versículo 8, dice que pensamos en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo que es de buen nombre, en todo lo que es digno de alabanza. En eso pensamos. Entonces vamos a hacer luz para otros. Y mostramos que estamos creciendo en el Señor. Si no mostramos la luz ante los demás, sino que la opacamos y somos como un bombillo que se está gastando y cada vez alumbra menos, entonces, hermanos, la iglesia deja de ser lo que es, la luz del mundo. Cada uno de nosotros debe demostrar esa luz ante los demás con nuestras buenas obras. Los cristianos deben ser los mejores trabajadores. Los cristianos deben ser los mejores esposos. Los cristianos deben ser las mejores esposas. Los cristianos deben ser los mejores hijos. No deben ser el común de la gente, porque el pasaje está diciendo, en medio de una generación que maligna y perversa, en medio de la cual que resplandecéis, es decir, que son diferentes. Los cristianos, hermanos, si es que realmente estamos madurando en el Señor, debemos ser mejores en todos estos aspectos de nuestra vida. El amor, hermanos, a nuestros hermanos, incluyendo a nuestros enemigos, es una evidencia de que estamos madurando. Porque el que no ama no ha visto a Dios, el que no ama no conoce a Dios. Porque el amor, si llegó a nuestras vidas un día, que es el amor de Dios, entonces somos capaces de respirar hasta por los poros amor hacia los demás, y alcanza aún hasta para nuestros enemigos, para los que nos hacen daño. Es una evidencia de nuestra madurez, de nuestro crecimiento. En Santiago, capítulo 3, versículo 2, otra evidencia de que somos o que estamos madurando. Dice el versículo 2 de Santiago: porque todos ofendemos muchas veces. Observe lo que dice: si alguno no ofende en palabra
este es, ¿qué? Varón perfecto. La palabra perfecto es la palabra completo o la palabra maduro. Es varón perfecto. Y miren lo que es capaz de hacer. Capaz también de refrenar todo el cuerpo. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Bueno, no se está refiriendo solamente a los hombres, masculino, varón y varona. Maduramos, hermanos, y estamos mostrando nuestra madurez en el Señor cuando controlamos también nuestra lengua. Cuando sabemos hablar en el momento indicado. Cuando sabemos responder de la manera indicada. Cuando sabemos colocar el tono de voz que debemos colocar. Cuando sabemos dirigirnos a los demás. Cuando tenemos discernimiento de cómo es que debemos hablar a cada uno. Si alguno dice, no ofende en palabra, este es varón perfecto. Cuando controlamos nuestra lengua. Porque el mismo Santiago dice, ninguno, versículo 8, ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado. Algún día daremos una predicación acerca de eso, de la lengua. Llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Ya no es solamente lo que hablamos, sino cómo lo hablamos. ¿Cómo usted dice algo, hermano? ¿Cómo usted lo expresa? Hablamos con nuestra lengua y la vamos soltando de cualquier manera, a tal punto de que encendemos un fuego. Encendemos un fuego, y muchas guerras han nacido a través de la lengua. Hermanos, ¿estamos madurando en eso? ¿En nuestra forma de hablar? ¿En nuestra forma de responder a los demás? ¿Todavía hay gritos? ¿Todavía hay palabras ofensivas? ¿Todavía hay groserías? ¿Todavía existen ese tipo de hablar, como dicen las mamás, ¿no? Ese tonito. Nuestra lengua, hermanos, si realmente, como dice el versículo 2, queremos madurar, ser varones perfectos, ser hombres, ser cristianos perfectos, maduros, inclusive con esto, capaz de refrenar también todo nuestro cuerpo, entonces debemos aprender, crecer, a madurar y a controlar nuestro hablar, controlar nuestra lengua. En 1 Corintios también Pablo diciendo a los hermanos de Corinto en capítulo 2, versículo 6, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado ¿qué? Madurez. Y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo, sino que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria.
Una cosa anterior lleva a la otra. Cuando aprendemos a hablar, nos convertimos en personas sabias al hablar. Porque esta es una de las cosas que más golpea nuestra vida como cristianos, el hablar. Y cuando no hablamos con sabiduría, entonces demostramos nuestra inmadurez. Pablo dice aquí, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado ¿qué? Madurez. Madurez. En conclusión, hermanos, ¿qué tanto en nuestra vida estamos creciendo? ¿Qué tanto en nuestro hogar? ¿Qué tanto en nuestras labores crecemos y maduramos? El cristiano maduro no critica todo error que comete otra persona. Él corrige, como dice Gálatas, corrige con mansedumbre. Con mansedumbre, sabiendo que él mismo podría caer en ese error. Por eso dice, vosotros que sois espirituales, corrijan con espíritu de mansedumbre. El cristiano maduro no malgasta su tiempo libre en cosas inútiles. El cristiano maduro no hay que empujarlo, él se vale por sí mismo. Porque es una persona que está automotivada espiritualmente. Está automotivado porque el Señor lo motiva. No hay que empujarlo. Hermano, va a venir. Hermano, va a asistir. Hermano. Él no es uno que necesita un policía que esté allí. Él está automotivado. Ese es el cristiano que maduro. Si cada cristiano maduro, cada uno como individuo madura, crece, entonces la iglesia crece. Pero debemos preocuparnos por nosotros mismos. Cada uno preocúpese por usted y madurar, en este aspecto de madurar. No se preocupe, ay no, voy a ayudar al hermano a madurar. Es que él es muy maduro, es que él es... Hermano, preocúpese usted por madurar usted. Corrija las cosas que hay que corregir en usted. Corrijo las cosas que hay que corregir en mí. Debo de mirarme a mí mismo. Debo de empezar a no mirar y a señalar con un dedo y a mirar la paja que hay en el otro cuando no he visto la viga que hay en mí. Preocupémonos cada uno por nuestro estado espiritual en vez de estar señalando a los demás. Alguien decía que cuando señalas con un dedo, 3 dedos están señalando a ti, ¿no? Con este dedo y 3 dedos están señalando. Hay una cosa que resaltar, hermanos. Si los causantes de muchos males en la iglesia, de divisiones, de males, de malas conductas, de tantas cosas que hay, actuaran de la misma forma en sus trabajos seculares, entonces realmente temerían por sus empleos y tal vez por sus puestos. Ahora, ¿por qué pensamos que puede una persona o un cristiano comportarse mal en su trabajo, tal vez, y puede comportarse muy mal en su trabajo y en la iglesia no hacer nada, no tener ninguna consecuencia? De su mal proceder. Es realmente interesante notar que si nosotros somos capaces de portarnos bien afuera, porque es que es nuestro puesto, porque es que es nuestro trabajo, porque es que no veo, entonces ¿por qué no podemos también ser esos cristianos auténticos de una sola cara? Que podamos mostrar al mundo lo que somos como cristianos en todo lugar donde estemos. En todo lugar. Todo lo que Dios nos da, hermanos, todo lo que Dios nos muestra en su palabra es una educación para nuestras vidas, a fin de que podamos ser y estar firmes en la fe y crecer, así como el árbol de mostaza que crece y que se vuelve grande, la más grande de las hortalizas, a tal punto que echa sus ramas, da sombra y puede inclusive en las aves de los cielos orar en ella.
nosotros, hermanos, debemos mostrar realmente que estamos creciendo en el Señor y debemos dejar a un lado todas las actitudes que pudieran estorbarnos en nuestro crecimiento espiritual. Dios, hermanos, lo que nos da es para nuestro beneficio. Pero si mostramos en nuestra vida como cristianos inestabilidad, tibieza y todavía un carácter no formado en el Señor, entonces mostramos que nos estamos estancando como cristianos. Por eso es continuo de que nos estemos viendo en el espejo de la palabra de Dios para ver en qué estado nos encontramos, cómo nos encontramos. En la madurez llevaremos fruto para Dios. Pero antes que podamos ir a otras personas a compartirles y hablarles de qué es un verdadero cristiano, hermanos, miremos nosotros, hermanos, porque las personas van a ver qué en realidad qué es el cristianismo. Y las personas que llegan realmente van a notar qué es ser un verdadero cristiano. Todos nosotros, incluyéndome, todos nosotros debemos entonces madurar en el Señor. Todos. Porque todos necesitamos crecer. Cada uno, hermanos, debe examinarse en qué aspectos de su vida, individual, familiar, laboral, en la calle, donde quiera que se encuentre, necesita crecer y madurar. Para que así, como dice la palabra de Dios, nuestra fe va creciendo hasta un conocimiento pleno, para que podamos aprobar lo mejor. Cristo, hermanos, ama la sinceridad. En Isaías, para terminar, capítulo 1, versículo 16, para las personas que nos visitan en esta mañana, si usted, amigo que nos visita, desea estar limpio y empezar a crecer en el Señor, primeramente nacer en el Señor, pues la palabra nos dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, busquen el juicio, restituyan al agraviado, hagan justicia al huérfano, amparen a la viuda. Venid, luego dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fueran rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Hermanos, para nosotros como hermanos en Cristo, Dios nos pone la alternativa. Si queremos lo bueno, si queremos lo bueno, si queremos lo malo. Si queremos lo bueno, bueno, de eso vamos a cosechar. Y para las personas que nos visitan, pues qué bueno es que su vida esté limpia, porque todos aquellos que hemos nacido en este mundo y estamos en este mundo sin Dios, estamos sin Cristo, estamos sucios, necesitamos ser limpiados y lavados por medio de la sangre de Jesucristo. Así que la invitación es esa, amados hermanos, amada iglesia y amados amigos. Dios les bendiga, hermanos.